Muy buenas tardes, hermanos. Bienvenidos a su programa Ven Espíritu Santo. Pues levantemos nuestra mirada al Padre del Cielo para pedirle que siga derramando sobre cada uno de nosotros, los miembros de su iglesia, el don del Espíritu. Que pidamos como en el año 1962 el Papa Juan XXIII, que se dio cuenta que la iglesia necesitaba una vez más que el Espíritu Santo se derramara, y comenzó el Concilio Vaticano II diciendo que se dignara el Padre del Cielo enviar a la iglesia el Espíritu Santo con los prodigios de un nuevo Pentecostés. Y desde el año 1966 hasta el presente, pues ha surgido este movimiento que llamamos Renovación Carismática Católica, donde miles, millones de católicos hemos experimentado esa presencia del Espíritu, hemos abierto nuestro corazón a Jesús y hemos tenido la oportunidad de que nuestra vida tome una nueva ruta y que dentro de nosotros encontramos el poder del Espíritu Santo. Y por eso no nos cansamos de decir: ven Espíritu Santo, envía desde el cielo un rayo de tu luz. Ven Padre de los pobres, ven dador de los dones, ven luz de los corazones, consolador magnífico, dulce huésped del alma, suave alivio, descanso en la fatiga, brisa en el ardiente estío, consuelo en el llanto. Oh luz santísima, llena lo más íntimo de los corazones de tus fieles. Sin tu ayuda no hay nada en el hombre, nada que sea bueno. Lava lo que está sucio, riega lo que está seco, sana lo que está enfermo, doblega lo que está rígido, calienta lo que está frío y endereza lo que está desviado. Y concede a tus fieles que en ti confiamos tus 7 sagrados dones. Danos el premio de la virtud, danos el puerto de salvación, danos la felicidad eterna. Amén, aleluya, aleluya. Y María, esposa del Espíritu Santo, cúbrenos con tu manto. Pues quería comenzar compartiendo con ustedes un texto tomado de la palabra de Dios, de el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 16, comenzando por el versículo 11, y nos dice así: nos embarcamos en Troade y navegamos rumbo a la isla de Samotracia. Al día siguiente salimos para Neápolis y de allí pasamos a Filipos, una de las principales ciudades del distrito de Macedonia, con derechos de colonia romana. Nos detuvimos allí algunos días y el sábado salimos a las afueras de la ciudad, a orillas del río, donde era de suponer que los judíos se reunían para orar, y nos sentamos y empezamos a hablar con las mujeres que habían acudido. Una de ellas se llamaba Lidia y era de las que temen a Dios. Era vendedora de púrpura y natural de la ciudad de Tiatira. Mientras nos escuchaba, el Señor le abrió el corazón para que aceptase las palabras de Pablo. Recibió el bautismo junto con los de su familia y luego nos suplicó: si ustedes piensan que mi fe en el Señor es sincera, vengan y quédense en mi casa. Y nos obligó a aceptar. Y mientras íbamos un día al lugar de oración, salió a nuestro encuentro una muchacha esclava que estaba poseída por un espíritu adivino. Adivinando la suerte producía mucha plata a sus amos. Empezó a seguirnos a nosotros y a Pablo gritando: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, y les anunciaba el camino de la salvación. Y les anuncian el camino de la salvación. Esto se repitió durante varios días hasta que Pablo se cansó y se volvió y le dijo al espíritu: en el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de ella.
y en ese mismo instante el espíritu la dejó. Al ver sus amos que con ellos se esfumaban también sus ganancias, tomaron a Pablo y a Silas y los arrastraron a la casa ante el tribunal y los presentaron a los magistrados diciendo: estos hombres son judíos y están alborotando nuestra ciudad. Predican unas costumbres que a nosotros los romanos no nos está permitido aceptar ni practicar. La gente se les echó encima y los oficiales mandaron arrancarles las ropas y los hicieron apalear. Después de haberles dado muchos golpes, los echaron a la cárcel, dando orden al carcelero de vigilarlos con todo cuidado. Al recibir dicha orden, los metió en el calabozo interior y les sujetó los pies con cadenas al piso del calabozo. Hacia medianoche, Pablo y Silas estaban cantando himnos a Dios y los demás presos los escuchaban. Y de repente se produjo un temblor tan fuerte que se conmovieron los cimientos de la cárcel. Todas las puertas se abrieron de golpe y a todos los presos se les soltaron las cadenas. Se despertó el carcelero y vio todas las puertas de la cárcel abiertas, y creyendo que los presos se habían escapado, sacó la espada para matarse. Pero Pablo le gritó: no te hagas daño, que estamos todos aquí. El hombre pidió una luz, entró de un salto y después de encerrar bien a los demás presos, se arrojó temblando a los pies de Pablo y Silas, y después los sacó fuera y les preguntó: señores, ¿qué debo hacer para salvarme? Y le respondieron: ten fe en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu familia. Le anunciaron la palabra del Señor a él y a todos los de su casa, y el carcelero sin más demora les lavó las heridas y se bautizó con toda su familia aquella hora de la noche. Los había llevado a su casa y allí preparó la mesa e hicieron fiesta con todos los suyos por haber creído en Dios. Pues aquí, hermanos, tenemos dos testimonios de fe. La fe brota de la predicación de la palabra. Pablo, Silas, Bernabé se dedicaron por entero a anunciar el evangelio, porque cuando Pablo fue encontrado por Jesús en el camino a Damasco, el Señor le reveló quién era él y también le reveló qué era lo que él quería de Pablo. El Señor quería que Pablo fuera a anunciar el evangelio a todos aquellos que eran paganos, y Pablo entendió lo que el Señor le pedía y dedicó su vida a ir y anunciar a Jesucristo como el único Salvador de los hombres. Y al anunciar a Jesús y la persona abrir su corazón por medio de la fe, Jesús entra y transforma la vida de esa persona. Nos damos cuenta de que no es suficiente de que el evangelio sea anunciado o la palabra de Dios sea predicada, sino que se requiere que la persona que escucha responda a esa palabra abriendo su corazón y que deje que la semilla del evangelio tome vida en su corazón y en su vida. Por eso dice San Pablo: el que cree en su corazón y confiesa con sus labios que Jesús es el Señor, será salvo. La fe es regalo de Dios, pero también el Señor necesita de nuestra colaboración, de que nosotros nos demos cuenta que necesitamos de Él. Y por eso estábamos compartiendo esta lectura de los Hechos de los Apóstoles, donde nos habla cómo Pablo pasó por diferentes ciudades en Europa. Y nos dice que cuando él llegó a una de estas ciudades que estaba afuera
de la ciudad, a orillas del río, donde los judíos se reunían para orar. Y se sentaron allí a hablar con las mujeres acerca de Jesucristo. Y entre ellas había una mujer llamada Lidia. Y era de esas mujeres que temen a Dios. Pero que esta mujer abrió su corazón y aceptó a Jesús. Y allí mismo ella y su familia recibieron el bautismo. El que cree en su corazón, porque la fe es una certeza interna. Se requiere de que tú abras tu corazón a esa palabra de Dios, porque muchas veces la palabra es predicada y muchas personas cierran su corazón y no pueden recibir la semilla de la palabra que va a producir frutos de vida, y por lo tanto no van a responder esa invitación que el Señor les hace, porque Él nos dice: mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguien escucha y abre, yo entraré a comer, yo con él y él conmigo. Pero para que Él entre se necesita que alguien esté tocando a la puerta de nuestro corazón, que esté anunciando la palabra de Dios, palabra que es como espada de dos filos, que nos pone a nosotros en una encrucijada, en que si seguir el camino por donde vamos o comenzar un nuevo camino cogidos de Cristo. Y Lidia decidió cogerse de la mano de Jesús cuando ella escuchó el evangelio predicado por Pablo y los discípulos, y respondió pidiendo el bautismo no solamente para ella, sino para su familia. Fíjate, la fe comienza dentro de ti, con una certeza, con un grande deseo de abrir tu corazón a Jesús, de conocerlo personalmente. Y el Señor, que mira nuestro deseo, se acerca de miles formas y maneras a tocar nuestro corazón para que nosotros lo podamos recibir y podamos nosotros recibir su vida. No solamente nosotros, sino cada uno de los miembros de nuestra familia. Pues vemos que Pablo y los discípulos, hombres de fe, entendieron su misión y aún arriesgaron su vida para proclamar a Jesucristo. Después nos habla que Pablo y Silas, también se encontraron a una muchacha que estaba poseída por un espíritu inmundo. Pero fíjense lo que el espíritu inmundo decía a través de esta muchacha, que lo seguía diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, y les anuncian el camino de la salvación. Imagínese usted que los mismos demonios están diciendo lo que está haciendo Pablo, Silas y los discípulos de Pablo. Son siervos del Dios verdadero y anuncian el camino de la salvación. Y pues como que Pablo se dio cuenta de que había algo que no estaba bien con esta mujer, y por lo tanto se volvió a ella y le dijo: en el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de esta mujer. Y como él está hablando no en su nombre, sino en el nombre de Jesucristo, y Jesús dijo: todo poder se me ha dado en el cielo y en la tierra, Jesús libera a esta mujer de ese espíritu falso de adivinación. Pero hay personas que se están beneficiando con que ella adivine, y por lo tanto se enojan y se vuelven contra los discípulos y los van y los acusan y los meten a la cárcel. Pero nosotros creemos que todo lo que sucede, sucede para el bien de los que amamos a Dios. A veces cuando estamos en el peligro, estamos en el sufrimiento, como que no lo entendemos. Aquí sí que es como un plan con maña. El Señor permitió esto para que ellos fueran a caer en la cárcel y allí seguir dando testimonio de Jesús, porque la palabra del Señor no está encadenada. Y pues ya vemos que en la cárcel Pablo, Silas, los discípulos están alabando a Dios con tanta fuerza que hay un temblor de tierra, se rompen las cadenas y el carcelero pues se va a matar, porque piensa que todos los que están en la cárcel se han huido. El Señor también
no los hace que se corran de la cárcel, sino que se queden ahí, porque ellos entienden que el Señor quiere que allí estén. A veces uno no entiende, pero uno sabe que aunque parezca en contra de la razón lo que el Señor a uno le pide, uno entiende que uno debe de estar allí, y no se huyeron. Y entonces cuando se iba a matar el carcelero, porque si se le iban todos los que estaban condenados, él tenía que pagar el doble de condena por cada uno, pues dijo, soy un hombre muerto, y se iba a matar. Y entonces Pablo y Silas le dicen, no te hagas daño, estamos aquí. ¿Cuántas veces nosotros no hemos entendido el plan de Dios y nos encontramos desesperados? Y también el Señor, a través de una canción, una oración, una persona, también nos dice, no te hagas daño. Yo recuerdo escuchar el testimonio de una mujer que ella era del medio artístico, pero ya ven, en ese medio pues se meten en muchas cosas malas, y ella se había metido en mucho malo, y llegó un día en que ella se enfermó, y tenía un cáncer en la garganta y estaba desesperada, y dijo, ¿qué tal que si mi papá se da cuenta de cómo yo he subido en este medio artístico a través pues de hacer cosas que no eran dignas? Y entonces dijo, mi vida no vale la pena, y se iba a dar un tiro. Y cuando se iba a dar el tiro, ella escuchó una voz, Dios se lo permitió, que le dijo, chamaca, ¿qué estás haciendo? No te hagas daño, aquí estoy contigo. Así es el Señor, como tiene misericordia de nosotros, aunque nuestra fe sea del tamaño de un granito de mostaza. El Señor puede hacer por nosotros grandes maravillas si solamente nosotros abrimos nuestro corazón. Y pues esta mujer se salvó y se convirtió a Cristo Jesús. Vemos aquí que cuando le dice Pablo al carcelero, no te hagas daño, estamos aquí, Él pide la luz. Muchas veces nosotros también, pues ilumíname, Señor, para ver qué es lo que tú quieres de mí, porque a veces no entendemos cómo Dios actúa en nuestras vidas. Y entonces el Señor nos da la luz del Espíritu Santo para poder comprender lo que Dios quiere de nosotros en ese momento en que parece que nuestra fe no nos puede alentar y no podemos superar los problemas difíciles que encontramos en nuestra vida. Pues entonces le dieron la luz y él pudo ver que realmente era como le decían. Nadie se había escapado. Cerró las puertas de la cárcel y después se dio cuenta que lo que había sucedido, en esto tenía algo que ver Dios. Y por eso fue y les preguntó a Pablo y a Silas, ¿y yo qué tengo que hacer para salvarme? Y la respuesta de Pablo, ten fe en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu familia. El Papa Juan Pablo II, todas las veces que hablaba en público, que eran las palabras favoritas que decía, no tengan miedo, tengan fe. Hoy comenzamos en el mes de octubre el año de la fe. También a ti y a mí, que tal vez nos sentimos que nos estamos perdiendo, que nuestro mundo va por un camino muy equivocado, que los hijos están perdidos, que el esposo está metido en la droga, que somos atacados porque nos han traicionado y como que no le encontramos el sentido a la vida. A ti también hoy el Señor te dice, ten fe y no tengas miedo, porque el miedo viene del enemigo que el miedo nos paraliza y no nos permite pensar claro ni actuar según el corazón de Dios. Y por eso el carcelero preguntó, ¿qué tengo que hacer para salvarme? También acá vemos a Lidia, que como también ella quiso aceptar al Señor Jesús porque necesitaba de la salvación. Y como el espíritu malo hablaba de los discípulos y decía, son siervos del Dios Altísimo, ellos vienen a traerles la salvación. La palabra de Dios no está encadenada, hermano, y ahora mira por cuántos medios y a cuántos lugares puede llegar la palabra a ti,
que hoy nos acompañas durante este momento de compartir la palabra de Dios, el Señor te dice, no tengas miedo, ten fe, o ten fe en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu familia. Y el carcelero, entonces, a los que le anunciaron la palabra del Señor, los invitó a su casa. Y miren lo que hizo, les lavó los pies, les curó sus heridas. Aquel que solo pensaba en sí mismo, ahora piensa en otros. Porque cuando Cristo entra en ti, Él te hace que te des cuenta, no tanto de que, pobrecito de mí, mis heridas, sino empiezas a compartir con otros, empiezas a amar a los demás como Cristo te ama a ti. Y dice la Escritura, y el carcelero sin más demora les lavó las heridas y se bautizó con toda su familia en aquella hora de la noche. Nunca es tarde. Hoy es el día del Señor. Como dice la Escritura, ojalá que no se endurezca tu corazón. Cree en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu familia. Y dice San Pablo, el que cree en su corazón, y el carcelero estaba convencido de que Dios había actuado en su vida, el que cree en su corazón y confiesa con sus labios, inmediatamente con sus obras comenzó a dar testimonio de que sí creía en Jesús y comenzó a hacer el bien a aquellos que les hacían, aquellos que él no podía hacerles el bien, empieza a lavar las heridas, empieza a servir a sus hermanos y es un signo de que Cristo ha entrado en sus vidas. Y no solamente eso, pide públicamente el ser bautizado y recibe el bautismo él y su familia. Fíjate que hoy tú puedes abrir tu corazón a Jesús, preséntale a tu familia, pídele al Señor que si no tienes fe, que aumente en ti la fe. Porque dice el Señor que el que tenga la fe del tamaño de un granito de mostaza puede mover montañas. Un día nos decía un sacerdote, ¿ustedes han dicho a la montaña, muévete, y se ha movido? Y pues todos dijeron no. Entonces, ¿qué quiso decir Jesús cuando dijo, si ustedes tienen la fe del tamaño de un granito de mostaza, ¿pueden mover montañas? Pues miren, cuando Cristo entra, se mueven las montañas del egoísmo, como vemos en el carcelero. Ya empieza él a servir a aquellos que le han anunciado a Jesús. Ya no piensa solo en sí mismo, sino piensa en su familia. Se mueven las montañas de la inmoralidad sexual. Te das cuenta de las cosas impuras que has realizado con tu cuerpo, con el cuerpo de otro, y te das cuenta que ese no es el plan de Dios, porque también nos dice San Pablo, ¿no saben ustedes que sus cuerpos son templos del Espíritu Santo, que son hechos para darle gloria a Dios? Y con todas nuestras acciones y sentimientos tenemos que glorificar el nombre de Dios. Se mueven las murallas de las adicciones, del alcohol, de la droga, de las pasiones, porque entra Cristo y te da el poder del Espíritu Santo. Por eso dijo Jesús a sus discípulos el día en que subió al cielo, que no se alejaran de Jerusalén hasta que no se recibieran la promesa del Padre. Y la promesa del Padre es el Espíritu Santo, porque les dijo, ustedes recibirán poder. Hermanos, nosotros necesitamos ese poder del Espíritu Santo, pidiendo que ilumine nuestra mente para que podamos ver la obra de Dios, así como lo pidió el carcelero. Denme la luz, y la luz te la da el Espíritu Santo para verte a ti mismo y para ver lo que Dios hoy pide de ti. Porque el que cree en el Señor Jesús, se salvará él y su familia. Si tenemos la fe del tamaño de un granito de mostaza, se mueven las montañas del odio, del rencor, del resentimiento, y entra en nuestro corazón la alegría, el gozo, la paz, el deseo de reconciliarnos con los demás. Pero un día yo leí la vida de un santo que lo mandó su obispo a construir una iglesia arriba de un cerro,
Y entonces él reunió todo el pueblo y les dijo, miren hermanos, el señor obispo pidió que yo hiciera una iglesia arriba de este cerro. Y todos dijeron, eso va a costar mucho, hay que traer aplanadoras, hay que dinamitar para poder hacer un espacio plano. Y dijo él, vamos a comenzar a construir la iglesia ahorita, en este momento. Y comenzó a alabar a Dios con todo su corazón, así como sucedió allí en la cárcel. Y pues todos se fueron ya casi a la madrugada a su casa, y al poco rato que hay un temblor de tierra, ¿y saben qué sucedió? El cerro se aplanó y al otro día era una superficie plana y ahí pudieron construir la iglesia. El Señor les echó la mano porque ellos tuvieron fe. Por eso cree en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu familia. En este documento del Papa que escribió para anunciar este año de la fe, nos dice esto, que con esto terminamos este compartir. Dice, profesar con la boca indica a su vez que la fe implica un testimonio y un compromiso público. Entonces, el que cree en su corazón tiene que dar testimonio con su propia vida. El cristiano no puede pensar nunca que creer es un hecho privado. La fe es decidirse estar con Jesús para vivir con Él. Y este estar con Él nos lleva a comprender las razones por las que se cree. La fe, precisamente porque es un acto de la libertad, exige también la responsabilidad social de lo que se cree. La iglesia en el día de Pentecostés muestra con toda evidencia esta dimensión pública del creer y del anunciar a todos sin temor la propia fe. Es el don del Espíritu Santo el que capacita para la misión y fortalece nuestro testimonio, haciéndolo franco y valeroso. Así es que pide al Señor que siga derramando en tu corazón el Espíritu Santo. Este domingo 23 de septiembre tendremos un día de alabanza y adoración, un día de encontrarnos con Jesús. Yo te invito para que vengas a este retiro en el Oxnard Community Center, comenzando a las 8 de la mañana. Tendremos unos momentos de adoración ante el Santísimo Sacramento. Tendremos un concierto muy bello por una joven pues, que antes era artista y ahora le canta al Señor, Yesenia Flores. Y estará con nosotros compartiendo también el Padre José de Jesús Sánchez y otro señor que desde joven ha servido al Señor, Juan Carlos Muñoz. Te esperamos para que allí nosotros también renovemos nuestra fe y abramos nuestro corazón a Cristo Jesús. Y es este domingo 23 de septiembre en el Oxnard Community Center. Para cualquier información, llámanos aquí a la casita al 240-1800. O acuérdate que también todos los viernes pasamos nuestro momento de oración por nuestro sitio web www.oasisdelespiritusanto.com. Si no puedes venir en vivo aquí a la casita, pues únete con nosotros a través de este sitio www.oasisdelespiritusanto.com. Que el Señor te bendiga y acuérdate que si tienes fe del tamaño de un granito de mostaza, puedes mover montañas. Terminemos diciendo nuestra profesión de fe. Yo creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre, y desde allá de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida perdurable. Amén. Y digámosle a Jesús, Señor, yo creo, pero aumenta en mí la fe. Y dulce corazón de María, sed la salvación del alma mía. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.